Perfecto, tengan ustedes muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Bienvenidos a este webinar legal gratuito sobre temas en función del derecho en tránsito. Vamos a rogar por favor a los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio con la finalidad de que la conectividad no se vea afectada y el audio sea óptimo para que todos y cada uno de ustedes puedan escuchar la ponencia magistral. Recordamos que este evento llega gracias a la organización de la empresa Hatun Yakchay Sobilex Capacitadores y Formadores en coordinación de la Universidad Nacional de Chimborazo a través de su empresa pública UNACH Tech. ¿Ok? Vamos a arrancar de inmediato con la presentación de este webinar y de, obviamente, el profesional experto en materia de derecho que nos acompañará la noche de hoy. ¿Listo? Vamos a arrancar sin más preámbulos. El webinar legal de tránsito de hoy, vamos a tratar la temática entre el día de hoy y mañana, análisis de la causa basal respecto a la responsabilidad en accidentes de tránsito. ¿Ok? Cabe recalcar el agradecimiento a los profesionales del derecho, agentes de tránsito y funcionarios de la Policía Nacional que nos acompañan la noche de hoy en este magno evento. ¿Ok? Sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar de inmediato. Las indicaciones generales, los participantes pueden dejar sus preguntas a través de los grupos de WhatsApp en el que fueron añadidos. Los participantes no pueden intervenir durante la ponencia y los micrófonos de los participantes deberán estar en silencio en todo momento durante la ponencia, con la finalidad, obviamente, de que todos y cada uno de ustedes mantengan toda la información recabada por parte de nuestro experto. ¿Ok? Así que rápidamente vamos a dar lectura a un poquito de la experiencia académica y profesional de nuestro experto de la noche de hoy. Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la justicia de la República por la Universidad Estatal de Cuenca. Además es especialista en derecho penal y justicia indígena, magíster en derecho penal y criminología. Fue facilitador en el encuentro binacional sobre justicia social y derechos humanos. Además, fue ponente en el primer Congreso Internacional en Ciencias Forenses con el tema Código Orgánico Penal y su correcta aplicación en las ciencias forenses. Además, dentro de su amplia experiencia, consta también que fue secretario ejecutivo del Consejo de la Niñez y la Adolescencia del Cantón Guamote en el Plan Piloto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Fue juez de garantías penales, tránsito, contravenciones de Pastaza titular desde junio del 2010 hasta noviembre del 2019. Docente universitario en la Facultad de Derecho Uniandes desde octubre del 2013 hasta noviembre del 2019. Además es doctorante PhD en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Recibimos con una gratificante bienvenida al doctor Agustín Quito Cortés, experto en Derecho Penal, Administrativo, Civil y Procesal. Doctor, muy buenas noches. ¿Me confirma si estamos ya listos en la sala? No sé si tengo retorno, estimado François. Perfectamente, doctor. Perfecto. En primer lugar, un grato saludo a todas las personas que se encuentran conectados en este webinar destinado a un tema de trascendental importancia como es la causa basal como elemento de determinación de responsabilidad en materia de tránsito. Debo como antecedente establecer pues que lógicamente al encontrarme ejerciendo la profesión he sido pues testigo de los criterios poco acertados para mi forma de ver que maneja la Administración de Justicia respecto a la consideración de la causa basal. Y básicamente digo errados por cuanto considero que los problemas dogmáticos que la aplicación del concepto de causa basal presenta son una consecuencia directa de la confusión que existe en relación con la distinción
entre causalidad natural y causalidad normativa. La causa basal es un concepto técnico que no puede responder a problemas normativos de imputación, sino a los problemas de causalidad material. La idea de causa basal debe servir entonces como una herramienta de depuración de los cursos causales complejos, involucrados lógicamente en los accidentes de tránsito, haciendo posible la posterior aplicación del examen de imputación, tanto objetiva como subjetiva. Es indiscutible que ha asumido ya el derecho de daños la tarea de desarrollar una esfera específica de regulación relativa a los daños derivados de los accidentes de tránsito. Lógicamente, esto se encuentra materializado en nuestro sistema procesal, en la ley de tránsito y su reglamento. Para el resto de la exposición, pues me referiré simplemente como la ley de tránsito, estableciéndose que una de las principales cuestiones en las que debe centrarse específicamente este elemento es en la forma de definir los daños ad referendum. Es precisamente en esta dirección que parece apuntar la progresiva y aunque ya ampliada difusión utilizada por parte de nuestros tribunales de justicia del concepto de causa basal. Una lectura preliminar del concepto nos arrastra desde ya, al menos en un primer momento, al amplio espectro de consideraciones relativas a la conexión causal que necesariamente debe existir entre el daño cuya indemnización se pretende y el hecho ilícito que se imputa al demandado. Como dije inicialmente, llama la atención. Sin embargo, en la práctica ante nuestros tribunales, la discusión se centra en la causa basal de los accidentes de tránsito y gira esta permanentemente más bien en torno a un concepto de culpabilidad, en torno a la causalidad. No solo porque como aquel tenga una fisonomía absolutamente propia o independiente, sino porque el juicio de responsabilidad, que es en sí la esencia de la discusión, la constatación de la realidad causal entre el hecho dañoso y la consecuencia, pareciera existir, al menos a primera vista, una preeminiscencia temporal respecto del examen de culpabilidad. Bajo estas consideraciones, o más bien dicho, en estas palabras, si las consecuencias dañosas cuya indemnización se pretende no pueden ser causalmente conectadas con alguna conducta del demandado, parecería entonces que mal podría el juez proceder a sopesar la imputabilidad de dichas consecuencias a alguna conducta negligente del mismo. No obstante, no resulta poco frecuente encontrar fallos en nuestra legislación o en nuestros tribunales utilizando el concepto de causa basal como piedra de tope para establecer una escala de importancia entre dos o más conductas negligentes, ubicándolas simultáneamente en un escenario siniestroso y que recurran a la jerarquización como un medio de determinación de nexo causal. Es lo que comúnmente ocurre, ¿no? Son precisamente consideraciones de este tipo las que aún cuando el empleo del concepto hace presumir una encubierta necesidad conceptual de parte de nuestros tribunales al momento de efectuar juicios de responsabilidad, han llegado, aparte de la doctrina, a descolgarse a través de diversas o numerosas dudas acerca de la pertinencia y utilidad de la idoneidad de la causa basal. Pareciera así que la complejidad de las dinámicas causales que inciden en la producción de un accidente de tránsito ha puesto a los jueces en la necesidad de contar con una herramienta que les permita determinar con precisión el origen fáctico de un accidente, y en esa dirección ha sido acuñada la aplicación del concepto de nexo causal o de causa basal. Por otra parte, se trata de entender los diversos alcances que nuestra jurisprudencia actualmente atribuye a la idea de causa basal. Aquello amenazaría con entorpecer el adecuado funcionamiento de las normas y principios que gobiernan la responsabilidad extracontractual en delitos de tránsito. Como se aprecia, la comprensión misma del concepto permanecería aún más en estado relativamente vago, sin que pueda todavía distinguirse con claridad ni con suficiencia
el contenido específico de lo que conlleva o significa en sí causa basal. Por lo mismo, consideramos necesario exponer aquí algunas ideas, tanto acerca de los supuestos jurídicos en los que aparece el concepto de causa basal, los conflictos que se abren junto con la cotidiana aplicación, proponiendo una nueva lectura del concepto y su problemática a la luz de las ideas de la causalidad empírica y causalidad normativa, para en última instancia poder revisar brevemente los casos específicos de derecho. Para nosotros poder desarrollar esta temática planteada es necesario generar un contexto teórico del lugar en el que se sitúa en sí el concepto de causa basal, para cuyo efecto es indispensable referirnos a la concurrencia de causas. Para pasar a desarrollar este tema, simplemente de decir, la Corte Constitucional en el año 2011 ya refirió respecto a la pertinencia de la concurrencia de causas. Sin perjuicio de aquello, algunos administradores de justicia coinciden en que la concurrencia de causas no es un elemento aceptado para efectos de causalidad, para efectos de sanción dentro de un proceso. Sin perjuicio de aquello, en el desarrollo que vamos a ir haciendo de este tema, vamos a ir viendo cómo esa concepción es errada, y yo más bien daría preeminiscencia a lo que ha manifestado en este caso la Corte Constitucional. El concepto de causa basal no solo debe o lleva implícita, como antes lo señalábamos, una remisión casi inmediata al ámbito de nexo causal entre daño y hecho ilícito. Es evidente, por el solo hecho de las implicaciones lingüísticas del propio término basal, que el concepto contiene una innegable vocación ordenadora y jerarquizadora. Esto está absolutamente claro. Sin embargo, parece que la referencia a la causa basal de un accidente no nos pone en estricto rigor, primeramente, en la necesidad de descubrir una única causa del accidente de tránsito. Por el contrario, la tarea predominante parece ser la de identificar, de entre un abanico complejo de cursos causales que han incidido en la producción del resultado dañoso, aquella causa que ha sido decisiva y determinante por una parte, y por otra aquella que, habiendo construido la realización del daño, solo concurre conjuntamente con la causa basal. Estas últimas corresponderán a las llamadas causas concurrentes, que todos hemos escuchado, pero muy pocos han desarrollado dentro de la discusión, muchas veces de litigación. De este modo, una vez definido este espectro de potenciales orígenes causales, la dificultad residiría en ordenar la jerarquización de acuerdo a sus respectivas entidades, ese conjunto de potenciales causas a las que me estoy refiriendo. Esta complejidad causal es ciertamente del todo inherente a los accidentes de tránsito en general, nada en específico, y ello por una razón de tipo práctica. El solo hecho de ser protagonista de esta actividad, tener vehículos técnicamente complejos y que exponen en su entorno modulaciones físicas inusuales, implica que las dinámicas involucradas en el acaecimiento de un accidente de tránsito sean también, en la mayoría de los casos me refiero, sumamente complejas y embrollosas de resolver. En base a esta situación, tiene sentido entonces que hasta aquí, a través del concepto de causa basal, se pretenda al menos en un primer instante discernir con claridad la pluralidad de influjos causales que operan en la producción del accidente. El escenario, de acuerdo a la definición que entrega el diccionario de la Real Academia de la Lengua en cuanto a basal, podemos ubicarlo como aquella situación que se basa en una formación orgánica o de construcción. Ya derivando al tema dogmático, podemos referir, y se me viene a la mente un tratadista de importancia que hace referencia al tema de causa basal. Me estoy refiriendo a René Jara Barrio Nuevo. Este tratadista de origen colombiano establece claramente o considera a la causa basal como aquella condición del accidente, la misma que puede ser estimada como una causa concurrente, pero no basal del mismo, porque jurídicamente no tiene virtud causal
por las consecuencias lesivas. Es decir, genera una valoración lógica de las concausas que determinan un accidente de tránsito y determina básicamente o habla de una valoración puntual entre cada una para evitar esa jerarquización en la que caen los administradores de justicia y establecer una posición un poco más concreta respecto a la forma en la que deben considerarse estos elementos concurrentes para poder llegar a la causa específica por la que se generó el accidente. Entre otros autores, también me de permitir citar a Carlos Corbán Campos, de igual manera de origen colombiano. Él indica en su criterio, o para su criterio, se entiende por causa de un accidente de tránsito cualquier circunstancia o comportamiento, acción o condición riesgosa sin la cual no se hubiera producido el accidente. En tal virtud, la denominación de causa basal, específicamente en un hecho culposo, una circulación vehicular, lo ha de constituir el proceder descuidado, imprudente o negligente que necesariamente ha determinado la producción del resultado antijurídico ocurrido. Por poner un ejemplo, concurriendo en el accidente, la maniobra de viraje imprudente y descuidado por parte del conductor del vehículo que estaba siendo adelantado y la maniobra de adelantamiento en un lugar prohibido para tal efecto por parte del otro vehículo, ambas conductas deben estimarse como concausas principales concurrentes y determinar la ocurrencia del accidente, la misma que no dará como resultado una corresponsabilidad en materia de tránsito. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo se dice que no existe corresponsabilidad o responsabilidad compartida en tránsito? Efectivamente no existe, sino que lastimosamente en nuestra legislación, en nuestra forma de administrar justicia, los jueces no son jueces de tránsito, sino más bien lo que podríamos decir, y por penosas experiencias, los peritos se convierten en jueces de tránsito y los jueces en elementos serviles del elemento pericial para efectos de resolver. En el ejemplo sentado y descrito se deja notar la existencia de una multiplicidad de causas que se enmarañan y es a lo que hemos hecho relación. Se entrelazan todas con mayor o menor intensidad y por esa razón el motivo del ejemplo. Pero al hablar de que se enmarañan o se relacionan, hablamos de un único y solo curso causal complejo, cuyo resultado final será la producción del accidente y como consecuencia de este último se generará pues lógicamente el daño. Este es pues el contexto hipotético en el que se sitúa el concepto de causa basal, a saber, precisamente el denominado o la denominada concurrencia de causas. Resulta relevante bajo este lineamiento de ideas que se van estableciendo, recalcar que este contexto viene dado por una circunstancia eminentemente fáctica, la complejidad técnica y causal de los accidentes de tránsito, porque como veremos, el origen de la problemática en torno a la causa basal lo constituye principalmente la tentación de reducir los aspectos empíricos de la causalidad a los actos normativos de la misma. En contexto, aparece la necesidad de recurrir a la idea de causa basal como concurrencia de causas y no como suele confundirse como concurrencia de culpas. Este resultado del todo determinante, o podemos establecer que este resultado es del todo determinante, pues pone el problema desde ya en el ámbito de las situaciones en que se produce una interferencia del curso causal y una comparación de diversas negligencias que pueden haber coincidido simultáneamente en el acaecimiento del accidente. Si bien se establecen estas circunstancias para encontrarnos frente a una situación de concurrencia de causas en materia de accidentes de tránsito, se requerirá en primer lugar la existencia de un daño que se ha producido con ocasión de la circulación de un vehículo motorizado, o en términos de lo que ha manifestado la legislación alemana, que procede de la actividad de un vehículo automóvil. En segundo término, se requerirá la identificación de dos o más concursos causales que participan y contribuyen a la generación del mismo daño. Y por último, la autonomía e independencia de ambos concursos concausales entre sí. No hablamos, por favor, y esto necesitaría que quede absolutamente claro, no hablamos de causas similares para efectos de poder hablar de responsabilidad compartida. Las acciones de cada uno de los participantes son independientes, pero deben ser valoradas en cuanto al nivel de peligrosidad
que están obligados, pues lógicamente a observar. Naturalmente, uno de los referidos cursos concausales corresponderá siempre a una acción o una omisión voluntaria del propio accionado, de modo que el elemento central del supuesto de concurrencia de causas es justamente que el resultado dañoso en cuestión pueda ser reconocido como la cuestión no solo de la acción desplegada por el accionado, sino también de un evento externo y extraño de la conducta de este último. En materia de accidentes de tránsito, al igual que en el régimen general de responsabilidad extracontractual, este hecho puede corresponder a tres situaciones distintas, las cuales las vamos a analizar más adelante y es indefectible que lo hagamos, pero voy a referirme a cada una de ellas. Un hecho imputable a la propia víctima. El segundo, considerando, es el hecho de un tercero ajeno, tanto a la víctima como del demandado. Y por último, un hecho no imputable a persona alguna, y en este último caso nos encontraremos si se reúnen los requisitos exigidos para ello frente a una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor. El común denominador en todas estas situaciones es la interrupción o interferencia total o parcial del nexo causal, de tal modo que entre el hecho ilícito del demandado y el hecho cuya indemnización se pretende, interfiera otra causa que justifique por sí sola el daño o al menos lo aplique principalmente. Se habla entonces de interrupción total o parcial del vínculo causal. No obstante, si bien hemos referido esto último, y principalmente por quedar sus alcances imputativos subsumidos principalmente al hecho de un tercero, a continuación nos centraremos principalmente en la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Hemos visto a través del examen del contexto teórico en que surge la utilización del concepto de causa basal, que la exploración del contenido de este nos ha conducido directamente a múltiples hipótesis de interferencia o interrupción del nexo causal. Sin embargo, estas referencias, lejos de indicarnos dónde buscar respuestas a las preguntas por el contenido del concepto de causa basal, lo que hacen es más bien mostrarnos los puntos desde donde emana la clave para comprender cuál es la problemática que se plantea en relación a la utilización de dicho concepto. Un primer problema lo constituye, y ello resulta evidente, la precariedad conceptual que respecto al concepto de causa basal actualmente existe, pero no únicamente dentro de la administración de justicia en nuestros tribunales, sino también dentro de la doctrina, y lejos de lo que podría pensarse. Los inconvenientes que en los hechos dicha práctica acarrea no han dado paso, salvo algunas excepciones, a grandes debates o extensos pronunciamientos de parte de los tribunales, así como también de la doctrina, pero que muy poco o casi nada ha servido para un mejoramiento de este criterio. Vamos avanzando en estas consideraciones y parecería así que la idea de causa basal se agota sencillamente en su vocación jerarquizadora, de modo que en un escenario de posible concurrencia de causas no haría más que indicar el camino para lograr atribuir el daño a una sola conducta o curso causal. En pocas palabras, no existiría curso causal, sino que si jerarquizamos como lo viene haciendo la Administración de Justicia, encontraríamos una sola causa, que es la determinante, y no existiría pues esta concurrencia necesaria a efectos de poder ir valorando y que el juez como administrador de justicia también pueda apreciar lo que sea pertinente. Sin embargo, los verdaderos conflictos sistemáticos que el concepto de causa basal plantea se producen directamente y teniendo siempre como cómplice al recién señalado vacío dogmático, en el seno lógicamente de hipótesis de interferencia e interrupción del nexo causal. Es en estas situaciones donde la indefensión del concepto comienza a entrampar severamente la estructuración del juicio de responsabilidad. Pues aclaro que en diferentes directrices de jerarquización, o bien parece ceder entre otras herramientas jurídicas más eficaces, tales como la imputación objetiva, o bien comienza a conducir a conclusiones jurídicamente improcedentes, y en este caso ya no deviene en un concepto inútil, sino en un concepto errado, que es lo que comúnmente ocurre. Así, en el caso de la concurrencia del hecho de un tercero ajeno, una de las críticas de la doctrina reciente ha formulado el concepto de causa basal, se refiere a que esta última sería
impertinente y derechamente innecesaria, ya que en un principio basta aplicar las reglas generales sobre la pluralidad de responsables sin que sea necesario determinar a priori si la culpa de una de ellas debe tenerse por más importante que las demás. Eso no se logra determinar. Algo similar es lo que ocurría cuando conjuntamente con el hecho del procesado concurrían hechos de la propia víctima. La prevención se refiere aquí al riesgo de vacualidad en que el concepto de causa basal cae, particularmente en materia de accidentes de tránsito, frente al criterio de imputación objetiva del daño fundado en el fin mismo de la norma. La observación repara esencialmente en un primer instante en que lo atendido mediante concepto claro, puro de causa basal, busca establecer una jerarquía de causas que integran el curso completo que ha culminado en el accidente y específicamente en el daño. Puede afirmarse también que mediante dicho concepto indirectamente se busca excluir, esto es grave, se busca excluir el juicio de responsabilidad, aquellos hechos en que la entidad de la contribución causal sea suficientemente despreciable. Sin embargo, continúa razonándose de manera observada cuando en un accidente de tránsito concurren múltiples hechos que constituyen todos una o más infracciones a normas de tránsito, es la idea del fin progresivo de la norma, atendiendo la ley de tránsito, lógicamente, operar con un criterio de discernimiento para efectos de corroborar o descartar la relación causal entre la infracción y el daño. Aquello establece que el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad del infractor. Aquello se dice que se logra establecer siempre que se puede inferir la relación de causa-efecto entre infracción y daño producido en el accidente. Es un hecho que debemos tener absolutamente claro. En consecuencia, si una persona infringe la disposición y tal contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estaremos obligados a indemnizar. A pesar de todas estas prevenciones, avanzan ellas mismas en un medio de, ¿cómo puedo decir? Un medio de indefensión, de indeterminación dogmática del concepto de causa basal. Lo cierto, esto es tan cierto que ellas se complementan con un comportamiento errático por parte de los administradores de justicia frente al concepto, el mismo que lo ubican invariablemente en una situación de jerarquización, y en base a esta jerarquización tratan de determinar la culpabilidad en relación a la situación causal. Como se verá, es precisamente este punto de origen de los problemas que en relación a la causa basal hoy se plantean en materia de accidentes de tránsito, encontrando el factor detonante en la propia reglamentación de esta actividad. En virtud de aquello, el efecto, según hemos podido apreciar hasta aquí, aun cuando parezca obvio que el concepto de causa basal debería centrarse en la determinación de la dinámica causal que ha concurrido en la producción de un accidente de tránsito, la verdad es que la utilización del concepto de nuestra jurisprudencia se ha centrado lastimosamente en la jerarquización de las negligencias que han concurrido con ocasión de un accidente de tránsito, infiriendo a partir de dicha jerarquización el nexo causal entre el hecho dañoso y la conducta negligente jerarquizada superior. Por esa razón es que cuando nosotros asistimos a audiencias de tránsito, escuchamos dentro de las intervenciones fiscales que la causa basal se establece como elemento determinante para justificar materialidad y responsabilidad en muchos casos, y que es suficiente para sancionar a la persona. Un hecho totalmente impensable, inaudito, pero sucede. Este traslado de la apreciación de nexo causal desde la constatación directa e inductiva hacia la inferencia lógica o deductiva se ha producido, pues precisamente las instancias de regulación continuas en la ley. Es que sin perjuicio del deber general de cuidado que debe siempre observarse, conforme lo determina la ley de tránsito en la conducción de un vehículo, lo cierto es que es la misma ley en particular que consagra prácticamente un régimen general de culpa infraccional vinculada en todas sus disposiciones, y casi ninguna es la excepción. No hace sino establecer o más deberes de diligencia
o más cuidado para los particulares, pero sin perjuicio de aquello en lo que se establece o se fortalece es esa situación jerarquizada que destruye prácticamente una posición racional dentro del derecho de tránsito y nos subsume básicamente a ser responsables con lo que el perito diga. Bajo esta concepción, dichos fines, por lo demás, no siempre consisten dentro de su particularidad en la evitación concreta de un accidente de tránsito o un resultado dañoso. Lo relevante es, en cualquier caso, que en la práctica casi la totalidad de las acciones que es posible ejecutar en el marco de las actividades reguladas por la ley están cubiertas por un deber específico de diligencia. Fácil es concluir entonces que en la inmensa mayoría de los accidentes de tránsito concurran casi siempre múltiples infracciones de forma de tránsito y por ende múltiples hipótesis de culpas infraccionales, tanto respecto del procesado como respecto de la víctima o de terceros, pero que lastimosamente esta situación no se puntualiza ni es objeto de un análisis debido por la Administración de Justicia. Parece ser por esta razón y en especial porque en la culpa infraccional, la ilicitud en obrar por parte del infractor queda establecida por el solo hecho de constatarse la transgresión de la norma, que el frecuente escenario de concurrencia de causas ha ido siendo absorbido también muy frecuentemente por el escenario de concurrencia de culpas. Ya no existe una definición ni tampoco una separación respecto a este punto. En este desplazamiento conceptual que hemos pretendido ir estableciendo o fijando, es que se encuentra el origen de la obscuridad que paulatinamente ha ido cubriendo el concepto de causa basal, constatándose con ocasión de la ocurrencia de un accidente de tránsito la existencia de un escenario de concurrencia de culpas. Tantos nuestros tribunales como la propia doctrina han tenido o han pretendido proyectar ese universo de conductas infraccionales y por ende desde ya culposas para que el potencial jerarquizador contenga o consolide en sí la causa basal. De esta manera, una vez o en vez de hacer operar el concepto de causa basal como un punto de partida y directriz para la búsqueda positiva del nexo causal, remontándose desde el antecedente objetivo de este último, o sea, del daño mismo, hacia el elemento subjetivo, es decir, la conducta dañosa, este comportamiento no es valorado y por ende tampoco es concomitante para la determinación de la culpabilidad. Para concluir este primer día, se planteará básicamente una situación de importante relevancia. Estableceremos una situación real, ¿no? El procesado transita en una zona urbana y densamente poblada a una velocidad no inferior a 134 kilómetros por hora. Esto es como lo apunta la sentencia recurrida. Estoy poniendo un caso específico. A una que supera en casi 3 veces el máximo allí permitido. En tales condiciones es claro que al margen de la obvia infracción reglamentaria, un comportamiento de esta índole supera en el agente una manifiesta falta de prudencia, un actuar derechamente negligente, como quiera, en este caso nos referimos a la velocidad específicamente excesiva, resultando en grado absolutamente riesgoso y desproporcionado este actuar de peligro, por lo que en este caso el hecho de que una persona esté cruzando la calle, lo haga bajo efectos del alcohol, no es un elemento determinante ni concomitante para hablar de responsabilidad de culpas, ya que si es que no hubiera existido el exceso de velocidad, bajo ningún concepto se habría producido el accidente. Doctor, la causa basal está clara y determinantemente identificada. En virtud de aquello, siempre será importante considerar todas y cada una de estas puntualizaciones que se han hecho hoy día a efectos de poder ir consolidando la idea de concurrencia de culpas, la idea de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida víctima procesado y de terceros por elementos de fuerza mayor o caso fortuito. Es la exposición que se ha preparado para el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Recordamos a los participantes, vamos a topar 2 temas muy breves. La primera y la más urgente,
todas las preguntas para quienes están conectados a través de la sala de Teams y para quienes nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook. Todas las preguntas que tuvieran relevantes a nuestro ponente magistral de la noche de hoy deben hacerlas a través del grupo de WhatsApp en el que fueron añadidos y en el que están integrados para poder ejecutar esas preguntas, para que un comité técnico rápidamente evalúe las más relevantes, las más repetitivas y por ende se puedan dar respuesta. Eso como primer anuncio antes de continuar. Y el segundo es que lamentablemente ha tenido tanta acogida este evento y agradecemos a todos los profesionales que nos honran con su presencia en esta noche, pero lamentablemente la sala se llenó en los primeros 5 minutos de ponencia. El día de mañana, en el día 2 de ponencia, vamos a triplicar el alcance de esta sala para que todos y cada uno de ustedes no tengan inconvenientes en función de su puntualidad de acceder a la sala, a la ponencia con el doctor Agustín Quito Cortés. Reiteramos una vez más nuestros más sinceros compromisos de llevarles a cada uno de ustedes educación y ponentes de calidad y calidez con trayectoria internacional. Además, por favor, recordarles que las preguntas deben enviarlas en este momento a través de los grupos de WhatsApp para dar lectura y que el doctor Agustín Quito nos pueda ayudar con las respuestas. Estimado doctor, le devuelvo la palabra. Estimado François, será un gusto para los colegas que veo que en un gran número se encuentran dentro de esta ponencia, poder solventar cada una de las inquietudes que tengan. Debo dejar de manifiesto que sería muy importante que estas consultas de haberse generado inquietudes, sean de práctica, doctrinarias o de cualquier naturaleza, las generen con la finalidad de poder ir subsanando criterios o ir fortaleciendo situaciones, y más aún si es que la tesis abordada pues ha sido coincidente o sobre todo ha podido sentar un precedente distinto al que erradamente se mantiene dentro de la Administración de Justicia. Quedo pendiente de las preguntas. Perfecto, estimado doctor. Tenemos realmente varias preguntas. En función de aquello vamos a dar lectura a las que nuestro comité técnico determina que más se han repetido o que en este caso fundamentan o necesitan de un sustento técnico más amplio. En este caso, doctor, una de las preguntas más repetitivas de las más de 1,000 personas que están en este caso registradas en nuestras bases de asistentes es ¿cuál es el número de proceso de la sentencia a la que usted hizo referencia dentro de la ponencia, estimado doctor? Bueno, el número específico de la sentencia se escapa de mi mente, entenderán, porque los precedentes jurisprudenciales que se están sentando por parte de la Corte están siendo numerosos, pero sin perjuicio de aquello lo tengo a la mano. El día de mañana podemos facilitarlos a través del mecanismo que tenemos para tomar contacto con todos los colegas. Perfecto. Doctor, ¿por qué en un choque frontal puede existir responsabilidad compartida? En un choque frontal hablamos de impacto directo, responsabilidad compartida siempre y cuando el choque se dé en la mitad de la línea, ¿no? Porque de lo contrario no podría, si es que existe en este caso la invasión de carril, no podríamos hablar bajo ningún concepto de responsabilidad compartida, y para poder determinar esto también deberíamos establecer los elementos de causas concurrentes, ¿no? Concurrentes quiere decir varios elementos que tienen que ser valorados para o las concausas a las que se ha hecho referencia para efectos de poder determinar con puntualidad si efectivamente puede o no existir esta caracterización. Estimado doctor, muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre causa basal, circunstancia del accidente, y causa concurrente? Las circunstancias del accidente es lógico, ¿no? Los elementos que coadyuvan o concurren para efectos de la generación del elemento. Los elementos concurrentes son todos los elementos que deben valorarse o todos los elementos todas las concausas, podemos decir, que concurren a efectos de establecer en sí la existencia del accidente de tránsito. Y la causa basal, pues lógicamente es la valoración y determinación de entre todas esas
causas concurrentes o con causas, ¿cuál es la determinante para la generación del accidente principal? Muchísimas gracias, doctor. Realmente agradecemos la interacción en este momento de los profesionales, tanto del derecho, estudiantes de la carrera de derecho, agentes de tránsito y funcionarios también de la Policía Nacional que nos acompañan en esta noche. Son varios los puntos de vista y las posturas. Pedimos también la comprensión de que no se puede dar respuesta, dado que son diferentes críticas las que se están exigiendo en función de la respuesta. Tenemos una penúltima pregunta, doctor. Estimado François, una cuestión importante. Tratemos de concluir, por cuanto tengo una ponencia adicional, no sé si podemos ir determinando las preguntas de mayor relevancia. Perfecto, doctor. Cerramos entonces con la última pregunta y nos dice, en un caso dentro del informe se establece la causa basal en responsabilidad de un conductor X y como causas concurrentes se establecen dos causas no humanas, siendo daño. Perdí el audio. A ver, doctor, retomo la última pregunta. Nos dicen, en un caso, dentro del informe se establece la causa basal en responsabilidad de un conductor X y como causas concurrentes se establecen dos causas no humanas, siendo daños en la vía y presencia de gravilla. ¿De qué manera considera usted debe valorarse en audiencia de juzgamiento la causa basal y las causas concurrentes? Con esta pregunta terminamos, doctor. Sí, aquí hay un elemento importantísimo. Cuando tuve la oportunidad de ejercer la magistratura como juez de tránsito, tuve una situación de marcada importancia, ¿no? Específicamente en el GAT del cantón Arajuno, que generó específicamente el particular. Transitaba por una vía, específicamente era un vehículo que transportaba agua, y específicamente se determinó por parte del perito la existencia de responsabilidad como elemento o causa basal, la falta de observancia del conductor, y por ende se trató de establecer la responsabilidad de aquello, pero sobre la vía existían un regado aceite, y también existía piedrilla que concomitantemente se determinó que eran en sí las causas concurrentes, en este caso, o causas, ¿cómo puedo decir? O elementos terciarios que eliminaban en sí la responsabilidad del conductor, por cuanto aquello se acreditaba una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, esa fue la forma de resolver, y esta sentencia fue ratificada, lógicamente, por el superior bajo el criterio de que debieron, o la valoración del perito no era suficiente a efectos de determinar una responsabilidad directa del conductor cuando existían elementos concurrentes, valorados los mismos o concatenados, puestos en una balanza, no tenían diferencia, motivo por el que se estableció que la causa humana no era determinante, sino los elementos externos, es decir, las situaciones concurrentes fueron las determinantes para el causante, para la generación del accidente de tránsito, y por ende se le ratificó el estado de inocencia. Perfecto, estimado doctor, muchísimas gracias por su participación y por tan importante ponencia magistral. Con esto despedimos al doctor Agustín Quito, reiterándole nuestros sinceros agradecimientos y felicitaciones por tan magno evento en el cual nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena ponencia, doctor. Muy buenas noches. Excelente ponencia, gracias, doctor. Muy buenas noches, muy buena ponencia. Gracias a todos también. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una buena ponencia. Gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Estimados participantes, les recordamos que si desean a la certificación de este webinar, pueden contactarse con sus respectivos asesores
de GIS, quienes fueron quienes los agregaron mediante grupos de WhatsApp en este momento para que puedan obtener más información. De mi parte, ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Ya yo te pongo, si mañana también. Tengan todos Una pregunta, doctor, por buenas favor. noches. Hola, doc, una pregunta. Hola. Estimados participantes, la ponencia acaba de terminar. Cualquier duda respecto a la certificación o participación en este evento pueden comunicarse directamente con sus asesores, quienes fueron los que obsequiaron el link de este evento. Ahí anda que busco una Ya, ok, y sobre los videos. Los videos de la clase, tanto del día de hoy como del día de mañana, estarán disponibles en nuestras plataformas virtuales privadas. De igual manera, les recuerdo que pueden contactarse personalmente con sus asesores, quienes les dieron el acceso a esta sala. Ok, muy amable, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Doctor, una pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Estaba excelente la participación del doctor. Muy gentiles. Una buena noche. Buenas noches, muchísimas gracias por la pregunta. Excelente. Buenas noches. Muy amables, muchas gracias por la ponencia, estuvo excelente. Buenas noches. Muy agradecidos por la intervención. Agradecido por la intervención de Agustín Quito. Una consulta, que es todo por el día de hoy o hay alguna intervención más? No lo veo. No pienso. Esto ha sido todo por el día de hoy, porque incluso el doctor ya se despidió. Y en el grupo mandan que hasta mañana a las 8 van a subir la cantidad de invitados y todo. Muy agradecidos con todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, compañero. Gracias por la información. Muchas gracias, compañeras. Gracias al doctor Agustín Quito, desde Santo Domingo. Buenas noches a todos. Estuvo buena la ponencia. Nos esperamos el día de mañana. Excelente exposición, compañeros con todos, buenas noches. Sí.